Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mate Conmigo. Yo soy Estefanía Hellroth y hoy tenemos en este nuevo episodio un invitado que, desde ya me va a encantar conversar con él y sé que también les va a encantar a todos quienes están del otro lado escuchándonos, porque es primero un cordobés, nuevamente. Ya sabemos que en Playa del Carmen, cordobeses, hay un montón y nos encanta porque, ya vamos a hablar un poco de eso también. Darío es cordobés, está en Playa del Carmen desde el 2021 y hoy nos va a compartir un poco su historia, así que primero, bienvenido y gracias por estar hoy y compartir un mate conmigo. Muchas gracias, gracias por darme la oportunidad de invitarme a esto que, si bien es un desafío nuevo, porque es un sueño que en algún momento dije, me gustaría empezar a hacer esto, o sea que me gusta conectar con las personas. Y qué más lindo que sea en mi nuevo lugar, que es Playa del Carmen. Uh-huh. Así que muchas gracias por permitirme ser parte de esto. A vos, porque ya me estuviste comentando un poco de tu historia y creo que hay mucho también para transmitir y va a ser súper lindo que puedas, más allá de lo que ya estás haciendo, compartirlo hoy también en este mate y en esta conversación. Antes de empezar, algo que para mí es importante, sí. Una pregunta fundamental de este podcast y es si tomás mate y cómo lo tomás. Te voy a decir la verdad. Sí, por favor. Tomo mate, pero en modo reuniones. Okay. No soy de levantarme y hacerme el mate. Digamos, pero sí lo recibo. Matero social. Matero social, así. Me encantó. ¿Hoy compartimos mate entonces? Sí, claro que buenísimo, sí. Muy bien. Ahora sí, ahora estamos listos entonces para empezar. Bueno, y me encantaría, porque estuvimos conversando antes, me contaste un poco de toda tu historia, y quiero que empecemos un poco más atrás, porque en general conversamos y arrancamos de cómo inicia esto de venirse a Playa del Carmen e iniciar esta historia. Pero me comentaste algo que me encantó y que empieza un poco antes, que fue tu cambio un poco ahí de vida y de trabajo, ¿no? Me contabas que trabajabas en una ortopedia, donde decías que, me contabas un poco qué es lo que veías en ese día a día, sí. Y hubo un punto ahí de quiebre en donde cambiaste primero tu profesión, ese fue tu primer gran cambio. Contame de eso, contanos de eso. Bien. Qué lindo es recordar esto, porque hay una frase que me gusta mucho, que la aprendí no hace mucho, que es que todos los puntos se unen hacia atrás. Uh-huh. Y no hay nada más bonito que frenarse y mirar hacia atrás el recorrido que nos trae hasta este momento, ¿verdad? Siento yo que la pandemia fue un despertar de conciencia muy grande para mí, y toda la vida voy a estar agradecido de eso, porque en ese momento, creo que sí, fue por allá por el 2019, yo me encontraba trabajando en el área de la salud. En ese momento trabajaba en una ortopedia de traumatología, y lo que yo hacía en ese lugar era ser el cadete, como también, entre otras cosas, porque tuve que aprender a vender lo que eran cirugías, cajas de material quirúrgico. Haz de cuenta que vos llegabas al hospital con una fractura y eras de pocos recursos y tenías que salir a buscar y vender hasta lo que no tenías para poder acceder al material quirúrgico para operarte, ¿verdad? Me pasaba de tener que ir a vender y con conocimiento tener que ofrecer una caja que yo, aún sabiendo que no tenía todo de primera calidad como te la venden las grandes empresas, ver a esa persona de decir, vendí todo lo que no tenía en mi casa para poder hacerme operar. Eso, como ir a entregar cirugía a los hospitales, ver a personas sufriendo, por así decirlo, diariamente. Estuve casi 2 años ahí, y la carga energética que tenía en ese momento era... Llegaba a mi casa y me sentía vacío. Y aún de pensar de que estaba desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y cuando iba le planteaba esa situación a mis superiores, era, esto es lo que hay, estamos trabajando para ver cómo hacer para regularizar tu horario. Pasó eso, esto lo sostuve durante 1 año, esto fue en el 2019, me estaba yendo a trabajar de madrugada, un frío, pleno julio.
Esos fríos que nos olvidamos estando acá. Esos fríos que te subía, si tenés moto, como yo en ese momento me subía a la moto y no sentía las piernas, literal, el frío. Bueno, eran las 5 de la mañana, me estaba yendo a trabajar y me pasó algo que siento que ahí fue a donde realmente empecé a valorar mi vida, que fue, tuve un accidente en una moto. Oh. Me llevé puesto una montaña de ramas de árboles que habían dejado en una calle toda oscura y era plena pandemia no andaba nadie en la calle, o sea, me llevé puesto esa montaña de ramas, volé y cuando caí levanté mi mirada y me frenó un auto en la cara. Yo tengo el recuerdo de haber puesto la mano así y haber tocado el paragolpe. Y siento que desde ese momento también fue un punto de quiebre, uno de los tantos, que me dijo, tenés una nueva oportunidad para seguir viviendo. Ujú. Desde ahí estuve 2 meses en cama, me golpeé muy fuerte la rodilla, gracias a Dios que no me rompí ni nada, pero sí estuve muy golpeado. Y desde ese momento me empecé a sentir muy solo, porque era pandemia, nadie podía ir a visitarme, estaban todos resguardados en sus casas. Y ahí me empecé a hablar conmigo mismo. Ahí es donde sentí que realmente necesitaba un cambio, necesitaba buscar ayuda. Permiso, te recibo Sí. un matecito. Esos momentos de quiebres Muy rico. que a veces son necesarios, ¿no? Uno, digo, cuando decías hace un rato, cuando uno mira hacia atrás, a veces Gracias. uno dice qué feo uno lo pasó, pero a veces sí, qué necesario era, ¿no? Sí, y me pasó que tuve una sensación en donde cada situación que se me presentaba siempre me llevaba a sentir algo en el pecho. Lo sentía. Capaz que en otro momento, si no hubiera sido ese el momento indicado, evadía la sensación, no le prestaba atención. Pero cuando me pasó esa vez lo sentí como mucho más valioso, porque dije, ok, esta sensación que estoy sintiendo, ya la he sentido antes, pero hoy es diferente, porque me está invitando a saber de dónde viene y por qué. Ujú. No sé qué es eso, capaz que sea tenés que ir al hospital para hacerte sentir eso, hacerte ver eso que estás sintiendo. Claro. Y yo decía, no tiene que ver con algo que esté fallando en mi cuerpo. Y mágicamente se me vino una persona que en ese momento era mi amiga, es mi amiga hoy porque hasta hoy es mi terapeuta. Lizzy se me vino al presente y le mandé un mensaje. Entonces siento que desde que le escribí a Lizzy para empezar a hacer terapia, desde ahí fue como que mi vida empezó a cambiar. Wow. Por todas las terapias que he hecho hasta el momento. Ujú. Me he trabajado mucho internamente en ese momento y hoy también cuando van presentando cosas. Pero siento que ese fue el clic que a mí me llevó a empezar a trabajarme internamente. Ahí empecé a trabajarme y iba a trabajar, volví a mi casa y me había encontrado en un momento de soledad que yo amaba estar solo. O sea, ya no me importaba tener amigos, todo. O sea, me gustaba estar solo, me gustaba divertirme en mi soledad. Porque más que nadie uno se apasiona por conocerse a uno mismo, ¿verdad? Ujú. Con todo lo que implica. Y de ese momento me empecé a descubrir yo, dije, wow, me gusta esto, no me gusta esto, me gusta conectarme con esta persona, con esta no. Y ya me emocionaba mucho. Y mágicamente se me presenta la persona que a mí me había cortado el pelo desde chico, Ajá. que es Fede, que yo, hablando de ángeles, viste que te hice Sí. mención, que tengo muchos maestros, bueno, él es uno de mis maestros, porque se me presentó en el momento correcto de decirme, voy a empezar a dictar curso, ¿te gustaría aprender? Y obvio, le dije que sí. O sea, ni me Nunca detuve a hasta pensar. ahí, pero y hasta ahí nunca se te había ocurrido cambiar, hacer algo diferente o puntualmente algo vinculado a la peluquería. peluquería. No, Claro, no. fue el... Fue ese el momento y ni lo pensé y dije sí. Si estaba en este momento de la búsqueda interna, Claro. de descubrir qué me gustaba, qué Sí. no, dije sí, dale, de una, le demos, a huevo, como dicen acá en México. Entonces, pasó que se me hacía divertido.
porque en ese camino de ir a trabajar 12, 16 horas, se me hacía divertido ya el hecho de pensar que después del trabajo yo podía cortar el pelo. Claro. Empecé el curso, me endeudé porque aún no sabiendo nada de peluquería, me parecía divertido el hecho de tener herramientas nuevas. Nunca había tenido herramientas, ¿viste? Y dije, bueno, me voy a comprar mi tijera, me voy a comprar una máquina. Y me endeudé, la verdad. Pero fue satisfactorio endeudarme porque sabía que era para tener Para hacer algo que tenías ganas de hacer, ¿no? Exacto. Que te entusiasmaba y que era tuyo. Exacto. Entonces empecé con el curso, poco a poco fui agarrando más confianza y ya el hecho de ir a trabajar 16 horas era, ¿qué estoy haciendo acá? Iba a los hospitales, veía a la gente estar en el estado que estaba. Terminando esa jornada, iba y le cortaba el pelo a un amigo. Y ya la situación cambió, el contexto cambiaba, porque de pasar a ver gente sufriendo, pasé a ver sonrisas en la cara. Claro. Y más aún sabiendo que esto era gracias a que yo le hago un corte de pelo, gracias a mi trabajo. Sí. Entonces le cambié la mirada a los trabajos. Dije, esto no me llena, esto me suma y me hace sentir feliz. Y en un momento pasé mucho estrés ahí en el trabajo porque no sé si te ha pasado alguna vez que estás trabajando algo que no te gusta y ya en el mismo contexto se empiezan a crear situaciones que Te empiezan a expulsar. te empieza a expulsar, el contexto te expulsa. Sí, Bueno, sí. me pasó de que en el trabajo de la ortopedia me culpaban de robo y yo me sentía muy triste porque decía yo dejo mucha energía de mí acá y no me parecía justo. No me parecía justo que por una mala gestión de ellos, de no tener claridad con sus herramientas y todo, me estén culpando a mí de algo que no va conmigo, no va conmigo. Hay algo que mamá siempre me dijo de chico que es, hijo, usted, por más que en algún momento le llegue a faltar algo, usted nunca levante nada que no es suyo. Y eso es uno de mis valores que yo los tengo tatuados en la piel porque a donde voy siempre los llevo. Eso que me compartió mi mamá siempre lo voy a llevar. Y cuando pasó esa situación, yo me llevaba ese valor de decir, me parece injusto porque yo soy fiel a esto Claro. que mi mamá me compartió, que es Sí. como una moneda de oro, ¿me Sí. entendés? Para la vida. Entonces pasé mucho estrés ahí y un día iba manejando, pues nosotros teníamos una especie de ambulancia, iba manejando el auto y me frenó un semáforo y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Estoy trabajando por el sueño de otra persona. Y digo, bueno, lo afirmé, pero viste cuando te sale de lo más adentro Sí. Genuino. de lo más profundo de decir, hoy lo firmo, pero lo afirmo, voy a dejar de trabajar para el sueño de otro y voy a trabajar para mi sueño. Creo que desde ese día para adelante mi vida dio un Cambió. giro 360. Wow. Y ahí fue como ese primer, digo, creo que entre lo que me contabas hubo dos grandes decisiones, ¿no? O sea, Sí. difíciles, seguro, y a su vez que fueron como ese gran cambio. Uno fue entonces soltar eso y ya dedicarte 100% A la peluquería. a la peluquería y después incluso traerte eso, el venirte para acá. ¿Cómo fueron esos dos grandes momentos, decisiones que además fueron, o sea, creo que con no tanta distancia en tiempo, ¿no? No, ponerle que yo renuncio a la ortopedia en el 2020. Claro, porque en el 2021 llegué. 2020 renuncio y dije, wow, o sea, tenía una fuente de ingreso que me daba seguridad y estabilidad porque sabía que cada mes tenía para pagar la renta de mi Claro. casa. Y además felicidad, porque disfrutabas lo que hacías. Exactamente. Y dije, bueno, le voy de lleno a esto. O sea, yo ni pensaba que a fin de mes tenía que pagar la renta. Yo iba todos los días. En esto yo digo que mis amigos son una pieza fundamental en esto, porque siempre voy a estar agradecido de eso, porque ellos, capaz que yo el corte que le hacía en ese momento era malísimo, pero aún así ellos venían y me decían, toma amigo, ¿cuánto es el corte?
los amigos que realmente te apoyan en Sí, esos sí. momentos de inicio, ¿no? Que Sí, son tan sí, son importantes. muchos los que me han apoyado y si ven este video, sabe que estoy totalmente agradecido con vos. Eh, Buen momento de punto y agradecimiento. sí, sí, claro, siempre hay que ser muy agradecido porque las personas que te acompañan también se merecen el voto de agradecimiento. Ujú. Em, ¿Qué me habías preguntado? Eso y qué No, otra. ese fue entonces un punto en el momento en que decidiste entonces soltar ese trabajo, ya dedicarte 100% a esto y película. al tiempito o al año siguiente decidiste también Sí. venirte para aquí. Claro, mira, hay una parte que no te la mencioné, pero yo cuando tenía 18, 19 años, conocí en ese momento a una chica y ella tenía una bebé, Ajá. ¿sí? Venía Coti con 3 meses, me puse de novio y bueno, después, como a los 4 años nos separamos, pero puedo decir también que soy papá de corazón, acompañé a una niñita Ujú. en la crianza. Y en ese momento que yo estaba de novio, me acuerdo que hablaba con ella y le decía, ¿vos qué soñás? Y ella me decía, yo quiero casarme. Y cuando me preguntaba a mí, yo quiero viajar. Ah, ¿Entendés? Entonces, hago mención de eso sí, para que más o menos se sí. entienda la decisión Que estabas después. cumpliendo, trabajando, empezando a trabajar por ese sueño también. Exactamente. Y bueno, eh, seguí cortando pelo, me dieron la oportunidad de trabajar en 2 peluquerías que son de hoy dos grandes amigos míos, tanto Sol como Ramiro, que también en esto de los maestros, ellos fueron 2 grandes maestros conmigo, me ayudaron mucho a seguir creciendo, aportándome conocimientos y dándome la oportunidad de trabajar en su salón. Con ellos también soy muy agradecido. Estuve un año trabajando con ellos, todo esto, todo el 2020, Ujú. en donde crecí un montón. Crecí un montón porque yo era una esponja. Vos estabas cortando el pelo y yo estaba con las manitos atrás de él preguntando ¿para qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Wow. Y las personas esas como que le gustaba, le motivaba tener una persona Claro, que se está... interesaba y que... Exactamente. Y esto fue en agosto del 2020, claro, julio del 2020. Me acerco, yo me juntaba mucho con Cassandra y Chris, que son las personas Ajá. que son mis grandes amigos que están acá también. Eh, ellos en esto de la pandemia nos juntábamos mucho en su casa, ¿viste? Y un día vinieron y me dijeron, che, Jenny, te queremos contar algo. Emocionadísimo, ¿viste? Te queremos contar que nos vamos a vivir a México. Y en ese momento me quedé ahí como, hey, ¿qué onda? ¿Qué buena onda? ¿Qué buena onda? Yo me voy con ustedes, le digo, ¿así? Me sumo al plan. ¿En serio? Me dice, sí, yo me voy con ustedes. Y entonces me dice, bueno, dale, de una. Esto fue un viernes, ponele, y el martes yo ya compré el pasaje. Wow. Y ellos ya lo habían comprado. Claro, Compré el pasaje y me largué. claro. Entonces, desde que compré el pasaje hasta que se concretó el viaje, todo lo que iba pasando era enfocado al viaje. Wow. Me salía un trabajo o algo, bueno, el dinero que salía de eso al pasaje, al viaje, al viaje, al viaje. Vendí todo lo que tenía en Argentina, todo. Mi bicicleta, mi equipo de música, la tele no la vendí porque se la dejé a mi mamá, pero todo, Todo. vendí todo, todo. También fue a quemar velas, como dicen, y con todo al viaje. Exactamente. En esto de haberme trabajado internamente también encontré que tenía mucha seguridad de lo que yo quería hacer. Y más aún sabiendo de que yo sabía que la herramienta más valiosa que tenía eran mis manos. Ujú. Porque al descubrir que sabía cortar pelo, Claro. yo sabía que a cualquier podías parte donde hacer, iba lo iba a claro. hacer. Ajá. Así tuviera la tijera más berreta, por así, más chota. Podía trabajar con eso. Sí. Y me acuerdo que cuando llegué a la casa de mi mamá y le conté que iba a ser peluquero, que iba a estudiar, me dice, sos gay, me dice. Me dice mi mamá, ¿qué sos gay? Porque Wow. entiendo también que hay personas que Sí. si vos estudiás peluquería en los tiempos de antes, Sí. no estaba bien Los visto como algo estereotipos, masculino, ¿me sí, entendés? Sí.
Y me dice, ¿qué sos gay? Me dice, no, mamá, le digo, me interesa aprender a cortar pelo. Ah, bueno, me dice, pero si a vos te hace feliz, yo te voy a apoyar. Me decía, viste, con sus creencias y todo. Me dio mucha risa eso. Mi madre. Y hoy no para de mandarme mensajes y decirme qué orgulloso que estoy por todo lo que estás construyendo. ¿Y qué te dijo cuando le contaste que también te venías aquí a vivir? No, fue lo peor que le hice. Nosotros somos 2 hijos. Tengo mi hermano más grande, que está en Argentina, y yo soy el más chico. Ajá. Y por ser el más chico fui el que más problemas le dio a mi mamá, en la escuela, en el jardín y en todos lados. Y ¿cómo se llama? Y se iba el nene. Se iba el nene, ¿no? Era lo peor. Claro. Fue una persona muy fuerte. Hasta el último momento, meses antes de venirme, se mantuvo recta, era una piedra. Wow. Y, por ejemplo, empezaban a suceder discusiones, ¿viste? Que sacaban de eje, ya no veo la hora de que te vayas, ¿viste? Cosas así. Yo, esto me dolía, ¿viste? Claro, pero sabías que era el dolor de ella. Yo sabía que era el dolor de ella, sabía que era el dolor de ella. Me decía, y te vas a ir, la vas a abandonar a mamá y cosas así, ¿viste? Y si en ese momento yo no estaba trabajado emocionalmente... Hubiese quizás flaqueado en la decisión, ¿no? Era un peso bastante complicado para la decisión que tomé. Qué bueno esto que lo traes, porque muchas veces hablamos de esto, ¿no? O sea, de la decisión de uno y de que al final uno va por sus sueños y demás, pero obviamente siempre tiene ese lado B, ¿no? De las personas que se quedan, que además de que hemos hablado también en otro de los episodios de lo que uno extraña, pero también está este lado de quién no se extraña, ¿no? O sea, quienes quedan allá. Exactamente. Bueno, quedó mi mamá, mi hermano, mi sobrino. Y cuando me fui, ahora en diciembre va a ser 4 años que me vine. Yo todavía no volví a Argentina. ¿Nunca más volviste? No volví más. Wow. Entonces, ¿Y te han visitado? ¿Han venido? Han venido amigos y personas que yo considero importantes en mi vida. Sí han venido. Y yo siento en este momento que soy muy agradecido porque tengo a mis mejores amigos acá. ¿Acá? Wow. Mis mejores amigos de la infancia los tengo acá. ¿De la infancia? De la infancia, sí. Micael, lo tengo a Agustín. Y entonces tan solo no me siento. Sí, al final parte de todo tu círculo más íntimo y de toda la vida, es como traerte un poquito de tu ciudad hacia acá, ¿no? Exacto, y hoy están viviendo ellos acá, entonces es como que digo, qué agradecido, qué afortunado que soy, porque muchas personas se traen solo acá y demoran mucho tiempo en volver a ver a su gente, ¿verdad? Sí. Yo, no es el caso mío porque tengo a los más importantes acá, entonces se hace un poco ameno eso. Si bien obviamente que extraño a la familia porque la familia es lo más importante que tenemos. Nada de lo material, de las cosas que logremos, termina siendo muy importante como el abrazo de mamá, de un hermano, de papá, etcétera. Entonces, bueno, tomé la decisión de venirme, llegué acá en el 2021, salí desde Córdoba a Buenos Aires y de Buenos Aires acá. El pasaje que yo conseguí fue un pasaje vuelo directo, o sea, de Buenos Aires a Cancún. Ah, qué bueno. Yo, parte de ser agradecido es que no pasé ninguna escala. Y además me contabas que era tu mi primer viaje. Tu primer vuelo, o sea, de una te fuiste y te fuiste. La primera vez y ya fue. De la primera vez que me subí en avión fue irme del país. Wow. En el 2019 fui a acompañar a la familia de mi hermano de ese momento de vacaciones a Brasil. Ajá. Fui a Canasvieiras. Ay, qué lindo. Conocí el mar ahí. Ajá. Y siento que mi conexión con el mar ahí fue como... Wow. Es hermoso, ¿no? Hermosísimo. La energía que tiene el mar es divino. Y en ese momento yo decreté que iba a vivir cerca del mar. Wow. Wow, qué fuerte, porque querías viajar y viajaste, querías entonces estar cerca del mar y además encima esto que decías, ¿no? Con cerca de amigos y demás viviendo en este lugar, me encanta. Qué lindo. Playa del Carmen es muy mágico. Con mucha energía mágica, sí, qué literal. Y me contabas, como yendo un poquito a lo laboral aquí, ¿no? Me contabas que vendiste todo, llegaste y comenzaste entonces con tu profesión acá. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros días? Me contabas que arrancaste con tus primeras cosas que te compraste y empezaste... De Argentina me hice traer con Casi y Cris, me hice traer 2 tijeras y un peine.
Eso Ok. fue todo lo que Fue me todo. trajeron de allá. Claro, porque me habían dicho que herramientas no me podía traer ni máquinas porque Claro. la energía es diferente a la de allá. Ah, claro. Allá es Ajá. 220 Sí. y acá es 110. Sí. Entonces nada me iba a funcionar, tuve Claro. que vender todo. Wow. Permiso, voy a tomar. Sí. Y arrancar con todo nuevo desde aquí. Arrancar todo de nuevo, llegar a un lugar en donde no conocía a nadie, obviamente que llegar también con la información de las cosas que se cuentan, Mm, tanto las buenas como las malas, ok, elegí no optar por ninguna, ok. ni por lo bueno ni por lo malo, Ujú. vengo a vivir mi experiencia, Buenísimo. no me codifiqué con nada de lo que me habían dicho. Llegué solo, me encontré con que había un montón de barberías para el conocimiento que yo traía en Sí. ese momento. Sí considero que en ese momento yo traía creencias y tenía un ego altísimo. ¿Por qué? Porque llegar a este lugar y conocer y muchas personas que trabajan de lo mismo que yo y ver que técnicamente no trabajaban de la misma forma, ya para mí yo trabajaba de otra forma y era la mejor. Ok. Rompí con eso totalmente, en la cara se me vino eso. Eh, Empecé a trabajar en barberías, conocí a mucha gente. En una... lo bueno de esto es que yo podía decidir a dónde me sentía cómodo y a dónde no. Ok. Entonces empecé trabajando en una barbería, trabajé 2 días, los 2 días más fuertes que fue el 31 de diciembre y el primero. Ah, llegaste para las fiestas. Llegué para la encima. fiesta, claro, sí, llegué el 21 de diciembre del 2021. Wow. Ahí llegué. Entonces empecé a trabajar, no me gusta, no me sentía cómodo porque acá es totalmente diferente. Ujú. Acá vos trabajando como empleado, como barbero en una peluquería, eh, me encontré que me descontaban al final del día el papel higiénico, el agua que le daban a los clientes, todo, todo, todo. ¿Te lo Y yo descontaban de decía, tu salario? de mi salario, y Ajá. encima me pagaban por día, y la paga no era la misma que nosotros acostumbramos a cobrar al porcentaje, ¿sí? Y decía yo, ¿por qué me cobra el papel higiénico si no fui al baño en todo el día? Claro. Me aguanté, de hecho, para poder seguir trabajando. Es que así es acá, etcétera. Y dije yo, no me parece justo, lo respeto, pero no tengo ganas de venir más a trabajar. Y me fui. Le mandé un mensaje, obviamente, Ajá. y no fui más. Y después empecé a ir a otras barberías, así, hasta que encontré una barbería en donde el dueño de esa barbería y el que la manejaba eh, tenía buena onda con los argentinos y fue la única barbería en donde me sentí como adaptado, me sentí Ok. como que bienvenido. Ujú. Pude acompañar al equipo de esa barbería durante un año, en donde también, paralelo a eso, yo me armaba mis turnos y iba a cortar a domicilio. Me compré mi bicicleta con un canastito re lindo y ahí ponía mi mochila, en donde mi bolso, donde tenía mis máquinas, mis tijeras y todo. Y así me iba a cortar a la barbería, estaba de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, saliendo de ahí iba a hacer cortes a Con tu domicilio. bicicleta ibas a domicilio. Para toda Playa del Carmen. Puedo decir que en bicicleta conozco Playa del Carmen de punta De a punta. punta. De punta a punta. Creo que Wow. no he agarrado la carretera porque los autos van rápido, pero si no también me he aventado la carretera. Hasta la carretera. Hasta la carretera. Wow. Y con el calor y con todo, te lo Con el calor. aguantaste literal. súper bien. No, los calores que he pasado en la bicicleta. De hecho, yo salía de mi casa con con una remera, una playera, como le dicen aquí, en la mochila seca, una toalla y mi remera puesta. Claro. Y llegaba a la casa y me cambié la remera. Y me ha pasado de llegar a casa a cortar el pelo en donde no todas tienen aire acondicionado, en algunas me hacían cortar en el patio, al rayo del sol. O sea, incomodidades he Sí, pasado, sí. porque no es tan cómodo cortar cabello y tener el Y cliente no tener tu tirando. espacio, imagino, ¿no? Y Con el las espacio. comodidades, con las herramientas, con todo lo que necesitas, ¿no? Por eso decías Exacto. que hasta un cojín llevabas para... Me compré para una almohada así, durita, para aumentar la altura de la silla. Ajá, Me compré un Aerolet, Ajá. de esos, los económicos, sí, y me compré una batería portátil. ajá. Entonces, al Aerolet lo conectaba a la batería portátil y yo podía cortar en cualquier lado. Buenísimo. El pensamiento que tenía yo es, ¿de qué manera hago funcional mi servicio Qué bueno. para seguir cortando y que se Ajá. adapte a cortar a cualquier lado?
Dije, ok, bueno, me enteré que hay baterías portátiles para el teléfono, ok, el aro LED, el LED no consume tanta energía, entonces lo puedo usar. Claro. Me había armado con todo. Wow. Y todo eso llevaba en mi bicicleta. O sea, era el peso del bolso, el peso del aro LED y el peso del cojín. Claro. Así, estuve casi un año así, hasta que después llegó un momento que me sentí estancado. Ya no resonaba con mis compañeros de esa barbería, ya no resonaba con nada de ahí, y dije, ¿qué puedo hacer? Dije, si me voy de acá, tengo mucho miedo, obviamente, salir de la comodidad, de la zona de confort. Otra vez, me da muchísimo miedo. Y dije, pero bueno, si me pongo a cobrarme, yo salí de Argentina con miedo también, porque vine a hacer algo por primera vez acá. Dije, bueno, voy a probar. A lo sumo volveré a trabajar a otra barbería. ¿Por qué? Porque yo sé cortar el pelo y lo puedo hacer. Entonces llegué a casa y me fijé en los ahorros y dije, bueno, me alcanza el dinero para poder comprar una moto. Me compré mi moto. Me compré mi moto y en ese momento me había enfermado. Me había agarrado de hemorroides. Es un dolor muy feo, muy feo, que no te permite estar ni parado. Y era transitar con ese dolor físico y cortar pelo todo el día bajo el sol. O sea, yendo a todo lado. Hasta que llegó ese momento y yo me compré la moto y dejé de trabajar en la barbería. ¿Querés que te diga algo? Se me fueron las hemorroides. Wow. Después, al tiempo trabajándolo mi coach, mi psicóloga, dicen que las hemorroides están ligadas a la incomodidad que te están marcando, porque el cuerpo sometiza lo que es el movimiento. Sí. O sea, si vos no te mueves y vos no podés ser consciente de lo que te está pasando emocionalmente, bueno, me manifiesto yo, el cuerpo. Podríamos hacer un episodio completo hablando de eso, ¿no? De eso, ponerle literal. Sí, cómo el cuerpo somatiza y cómo todo lo que vamos viviendo, las experiencias, se van reflejando en algo que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Exactamente. O sea, digamos, qué bueno que pudiste tener esa persona que te acompaña o que te acompañaba y te sigue acompañando, ¿no? Sí. Digo, creo que ese es un buen punto también para sumar a esto de las experiencias, ¿no? De qué bueno no solo no venirse solo, porque tuviste también esta posibilidad de venir con amigos, sino también tener a alguien que te acompañe quizás en todas esas emociones, ¿no? Digo, que imagino que en todas esas experiencias que me estás contando, tus pensamientos, tus emociones, todo han sido muy fuertes, muy duras, ¿no? O sea, en todo ese inicio y ese cambio, ¿no? Sí, y a veces de no darte cuenta que realmente nuestras creencias, nuestros pensamientos nos llevan a que el cuerpo se enferme. Después... bueno, empecé a trabajar. Llegó un momento que tenía un montón de clientes y yo me despertaba todos los días con la agenda llena de clientes. En ese momento yo estaba en pareja con una chica y ella me presentó a un grupo de personas. Una de ellas terminó convirtiendo en mi cliente, que le corté como 3 veces. Y a la primera vez le gustó mi servicio, que yo llegaba con todo muy ordenado, mi bolso, todo. Le gustó. A la segunda vez vino y me dijo, ¿alguna vez pensaste en abrirte tu barbería? Y yo le dije, sí, obvio, estaría bueno. En ese momento, hasta que él no me lo dijera, yo no lo había pensado. Y esto fue, haz de cuenta, en diciembre del 2023. Y me quedé pensando con eso. Y anteriormente muchas personas me habían preguntado si yo quería abrir mi barbería. Y en ese momento no estaba seguro de lo que pasaba. Entonces dije que no. Y llega el momento de la persona de nuevo. Hasta que llega esa persona de nuevo y me dice, yo no me olvidé de lo que te pregunté. ¿Te gustaría abrir tu barbería? Y yo le dije, sí, lo voy a pensar. Ah, bueno, porque si estás de acuerdo yo puedo ser tu inversor. ¿Viste? Y me quedé con eso. Ya la tercera vez me lo volví a preguntar. Pasa que las preguntas que me hacía eran en el contexto de, qué sé yo, estar en un boliche, estar en un bar, así. Y no me parecía buena. Pero después me lo preguntó en un asado, así de cuenta que estamos conversando yo y él. Y le dije, ¿sabes qué? Sí. Le dije, estoy listo para el siguiente paso. Estoy listo. Y miré qué mágico cuando uno decreta las cosas, porque en diciembre del 2023 yo había agarrado un papel, como te compartí,
Y había dicho, en el 2024 yo voy a tener mi salón. Lo firmé y todo. Y se me presentó como a la semana esta oportunidad. Y él me dice, ven y presentame un proyecto y si me gusta le damos para adelante. Aún así, si nunca había pensado yo en cómo estructurar un salón ni nada, me senté, agarré, empecé a notar, bueno, ¿qué necesito para poder montar una barbería? Sillón, lavacabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Armé la lista, me junté con él, lo vio y ahí tuvimos como un golpe de creatividad, de qué forma lo podemos hacer, cómo se va a sentir la gente y todo eso. Y me dice, sí, sí, te lo apruebo, ¿sabes qué? Búscate todo, pasame un listado y le damos para adelante. Y ahí va. Y ahí Y fue. ahí se abrió esta siguiente etapa, que es la que estás hoy. En la que estoy hoy. Con tu barbería aquí en Playa. Y que esto creo que reafirma algo que también hemos hablado en otros episodios, ¿no? Que al final este es un lugar, y que también lo conversamos con vos el otro día, ¿no? Esto de la energía y de la prosperidad y de la abundancia, que quien viene, y me encantó una frase que traías, ¿no? Que si haces las cosas de corazón, las cosas salen, ¿no? Y acá es como que se conecta esa energía mágica. Exactamente. Lo que te había compartido era que cuando hoy escucho que alguien dice, bueno, ¿cuál es tu propósito? Hoy en día se habla mucho de propósito. Sí. Y yo más que propósito, si bien lo reconozco, digo que es la pasión, ¿verdad? De trabajar de lo que te apasiona. Siento que eso tiene otro sabor, porque cuando vos trabajas de lo que te apasiona y aún así podés trabajar en la imagen de una persona con tanta responsabilidad en lo que implica, ¿no? De trabajar en la imagen de una persona, porque es creencias, pensamientos, de cómo te ven, cómo te perciben. Y yo dije, ok, si hoy vos me preguntás cuál es tu propósito, mi propósito es, desde que empecé a cortar pelo, es cortar pelo y poder enseñar a cortar pelo. Porque si yo descubrí que me apasionaba tanto cortar pelo y que te cambió la vida, y que me cambió la vida, sí. ¿Por qué no ser esa persona que pueda ayudar a otras personas a descubrir eso? ¿Sí? Sí, es lindo. Entonces, bueno, en marzo se abrió el salón. Esto fue en enero, hablé con mi amigo. En marzo se abrió el salón y ahí estuve de pasar a cortar el pelo solo, pasar a ser líder, ¿sí? A manejar un equipo de trabajo. Obviamente, con un montón de miedos, de querer tener todo perfecto, ser estructurado. Pasó. Hoy, hasta el día de hoy, ya pasaron como 3 grupos de trabajo de colaboradores y me dejaron un montón de enseñanzas, obviamente. Hoy el nivel de liderazgo que tengo no es el mismo que cuando empecé. Y ahí me encantaría, hemos hablado en algún momento de hacer segundas vueltas, segundos episodios, ¿no? Digo, ahí me encantaría en algún momento también poder hablar de todo eso, ¿no? Digo, lo importante claro. Y lo distinto que debe ser esto de liderar equipos de trabajo, liderar un negocio acá o en Argentina, ¿no? O sea, debe haber una gran diferencia. Dado toda esta historia, ¿no? Y toda esta experiencia que compartiste, si hoy le tendrías que dar un consejo a alguien que quizás hoy está como estabas vos allá en 2020 o en 2019. 2020, del rubro de que sea. Sí, ¿qué le dirías? Que lo mejor que pueden hacer es lanzarse al vacío. Dar ese voto de confianza, ese paso al vacío sin pensar que te puede caer en un precipicio. Hacelo. Okay. ¿Y si tienen miedo? Hacelo con miedo. Hacelo con miedo porque el miedo se convierte en tu gran maestro y en esa gran seguridad. Dicen que cada vez que aparece el miedo es porque algo mucho más grande está por suceder. Y cuando en el momento a mí se me presentó el miedo, lo hice igual con miedo. Ese miedo se terminó convirtiendo en satisfacción. Y si le tengo que dar un mensaje a alguien, sí, hacelo con miedo igual. Me encanta. Una amiga nómada digital siempre me decía, carga tu miedo a la mochila y llévala, dicen tu mochila, pero seguí. Sí. Me encanta. Re sí, porque si te pones a pensar, cada cosa que hacemos por primera vez nos da miedo. Sí. Entonces, saber reconocer que el miedo va a estar en cada paso que hagas. Y creo que un punto importante, y como ya para pasar a la sección final de cierre, es también tener en cuenta qué necesitamos, ¿no? O sea, digo, creo que un punto importante que fuiste compartiendo varios puntos importantes, ¿no? Pero uno es confiar en vos, ¿no? Esto de que tenías la habilidad, tenías el recurso para poder hacer esto en cualquier lado y tener quizás alguien que te acompañara también en ese camino, ¿no? O sea, no estar solo. Creo que reconocer esos recursos. Fue muy importante porque después de vivir todo lo que transité acá,
uno se olvida un poco de dónde viene, ¿verdad? Y apareció mágicamente, conocí a un amigo acá que es Maxi, que si estás viendo esto te amo. Maxi encontró su propósito también y que era la comunicación. Y dijo, en un momento soñó con juntar a un grupo de personas donde se hablen de cosas que no se hablan en cualquier grupito, Sí. que no se habla de fiesta, que no se habla de nada. Sí, de propósito. De propósito, desarrollo personal y de algo más. Ok, me interesó y me sumé al proyecto de él, que Ajá. fue el Contexto de Alto Valor, Ajá. que en el 2022 empecé a ir a eventos de desarrollo personal que se hacían acá en Playa del Carmen, me gustaba mucho. Y me empecé a ver, me empecé a reconocer a través de la persona que era el host del evento. Y junto a Max, cuando viene y me propone esto, digo, hey hermano, a mí me gustaría ser el host, ser la persona quien presente el contexto de alto valor. Obviamente me da un montón de miedo, porque yo nunca había hablado al frente de personas. Y el contexto de alto valor me sirvió mucho para poder reconocerme siempre en presencia, que es algo que si tengo que compartir un mensaje, es que todas las personas deberíamos de conectar a donde estamos parados y reconocernos qué estamos haciendo y qué estamos sintiendo en ese momento. Qué lindo. Y el contexto de alto valor me llevó a eso, primero a conocer personas, a ser empático, a conocer y tener la escucha activa, ¿no? De poder ver a la otra persona sin juzgarla, solamente escuchando y a jugar. Porque de eso se trata la vida, de jugar. Y a divertirnos. Al final también todas estas decisiones que tomamos de movernos, con todas las consecuencias y con todo esto que pasamos, al final creo que tiene el propósito final de pasarla bien, ¿no? O sea, del bienestar día a día. No esperará, ¿no? Jubilarnos para, ¿no? Claro, claro, que el momento es ahora. Es ahora, con mi compañero siempre lo hablamos. El momento es ahora, la Sí. emoción es ahora. No Sí. sé qué va a pasar de acá mañana pasado o en 20 meses. Sí. Ahora es lo que estamos sintiendo. cual. Y que seamos conscientes de eso, de que en este momento podemos crear nuestro mejor momento. Me encanta. Y qué lindo para ir cerrando con este mensaje, ¿no? En esta invitación. Para cerrar, Sí. 3 preguntas rapiditas que le hago a todos los Sí, invitados. sí. El primero es, ¿qué extrañas profundamente de Argentina? La comida. La comida. Punto común con la mayoría, comida. La comida. Segundo, ¿qué es lo que más te gusta de estar acá? De estar acá, la energía que tiene este lugar. Ok, me encanta. La energía que tiene este lugar. Y un consejo que te darías a vos mismo a este Darío del 2019. Del 2019, seguí confiando en vos, que lo más lindo va a llegar. Disfruta el proceso, Qué lindo. disfruta el camino, que todo va a llegar. Qué lindo, me encanta. Gracias, Darío, la Muchas verdad. gracias a Hermoso conversar con vos, hermoso toda tu historia y hablar de todos estos temas que me parece que son cada vez más relevantes, ¿no? El propósito, esto de poder hacer lo que a uno le gusta y esta profundidad a veces que implica el desarrollo personal, que a veces cuesta, pero sin duda tiene sus frutos y creo que nos compartiste mucho de eso, así que gracias. Qué Darío. bueno, un placer, muchas gracias por permitirme ser parte de esto y ojalá que no sea la última vez que esté acá. Vamos por la segunda. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos, Darío, un gusto. Un placer. Bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo episodio de Un Mate Conmigo. Soy Estefanía Gelrod y bueno, hoy muy feliz de compartir este podcast en el que hablamos de unos temas súper lindos y bueno, seguramente vamos a seguir profundizando. Gracias a todos. Gracias.